Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 27. Al ver desaparecer al cuarto Yami, Ari y los demás miembros del Escuadrón de Sangre estaban bastante seguros de que uno de ellos estaba frente al verdadero. Ari sonrió con sorna al Yami que tenía frente a él y dijo: «Pareces un poco cansado, chico, y supongo que después de luchar contra tanta gente es obvio que estarás exhausto. Si no me equivoco, tus ojos rojos son los del clan Uchiha. Son el Sharingan, me aseguraré de aprovecharlos al máximo cuando te los saque de la cuenca, jaja». Ari ordenó a su gente que atacaran al unísono. Apuñalen al que tienen enfrente como si fuera el verdadero. No lo dejen escapar bajo ningún concepto. Debe estar perdido en nuestra niebla, así que ya no necesitamos la formación, dijo Ari, y Sangre 2 y los miembros del Escuadrón Sangre asintieron y prepararon el ataque. Con un gran grito, Ari cortó su espada en diagonal y casi atravesó el cuerpo de Yami frente a él. Sangre 2 también clavó su espada en el corazón del Yami frente a él, y los miembros del Escuadrón Sangre que se habían agrupado hicieron lo mismo. Ari entonces vio sangre brotar de la herida que su espada había creado y sangre brotar de la boca de Yami. Su rostro ceñudo se llenó de alegría porque, en lugar de desvanecerse en una nube de humo, era sangre, lo que significaba que le había tocado la lotería y se había enfrentado al verdadero. Estaba a punto de anunciar su victoria, pero vio que lo mismo les sucedía a Sangre 2 y a los demás miembros del escuadrón. El Yami al que apuñalaron también vomitó sangre y tenía una herida. ¿Qué demonios? ¿Cómo puede un clon hacer eso?, preguntó Ari, asombrado. Esperaba la misma respuesta de Blood 2 y los demás, pero guardaron un silencio sospechoso. Ari aún podía verlos a la distancia apuñalando al Yami que tenían delante. Estaba a punto de preguntarles qué había pasado cuando oyó una voz a sus espaldas. ¿Cómo puede ser tan tonto? Me llaman el demonio del Genjutsu, y ni siquiera lo consideraste. Pero debo agradecerles a todos por hacer mi trabajo tan fácil. Ari giró la cabeza hacia un lado y vio los mismos ojos rojos en la espesa niebla. ¿Qué Genjutsu? ¿Cómo hizo tu clon?, preguntó Ari, y estaba a punto de hacer otra pregunta cuando oyó una tos frente a él. Miró al frente y vio al clon tosiendo sangre de nuevo. No entendía qué sucedía, pero entonces el clon empezó a transformarse. En cuestión de segundos, pasó de ser un Yami con corte de hombro a un Sangre 2 con corte de hombro. No, murmuró Ari. Entendió por qué Yami acababa de hablar de un Genjutsu. El que tenía frente a él no era un clon, sino Sangre 2. Ari entonces miró la mano de Sangre 2 que sostenía la espada, sus ojos siguieron la espada y vio que estaban apuñalando a otro miembro del Escuadrón Sangre. Blood 2 abrió mucho los ojos. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba apuñalando a su propio subordinado, al igual que Ari no se dio cuenta de que estaba apuñalando a Blood 2. Los otros tres miembros del Escuadrón de Sangre también habían apuñalado al mismo subordinado que fue apuñalado por Sangre 2. Al darse cuenta de lo que habían hecho, retrocedieron un paso. Estaban realmente impactados, pues nunca imaginaron que un genjutsu tan poderoso los afectara. Yami aprovechó la situación y apareció detrás de los tres. Rápidamente decapitó a uno y apuñaló al segundo en el corazón. Sangre 2 también se había desplomado en el suelo junto con el que él y los demás subordinados habían apuñalado. Sangre 2 no había muerto, pero podía hacer cualquier cosa menos ver a Yami matar a su gente. Tras apuñalar al segundo, Yami estaba a punto de atacar al último que quedaba, quien estaba muerto de miedo. Ni siquiera tenía un arma, pues su espada estaba clavada en la espalda de su compañero. Ari, que era el único que estaba con vida, se abalanzó rápidamente sobre Yami y empujó al último miembro restante del Escuadrón de Sangre. Sangre 9, recuperen la cordura, gritó Ari, lo que sacó a Sangre 9 de su estupor. Asintió rápidamente y se levantó. Ari volvió a concentrarse en Yami, pero esta vez no tenía la misma confianza que la última vez. Parecía mentalmente cansado y sostenía la espada con ambas manos. Al verlo respirar hondo, Yami sonrió y luego miró de reojo a Sangre 9. Al ver la mirada de Yami sobre él, el miembro de Sangre 9 corrió hacia el miembro del escuadrón muerto más cercano y recogió la espada. La apuntó hacia Yami y dijo: aléjate de mí, monstruo, no me mires. Ari comprendió que Sangre 9 ya no era una ventaja para él, sino una desventaja. El miedo al demonio del Genjutsu ya estaba arraigado en su mente y ya no podía ser de ninguna utilidad para matar a Yami. Sangre 9, ve y trae refuerzos. Yo lo detendré aquí, dijo Ari.
Sangre 9 asintió al oír eso y se dio la vuelta para correr, pero Yami no tenía intención de darles a Moji, Hiro ni a los demás información sobre lo que había sucedido exactamente en la costa, así que Yami creó un rayo con su mano y la apuntó hacia Sangre 9. Ari pensó que Yami iba a perseguirlo, pero entonces un rayo de luz azul brillante salió disparado de las manos de Yami y atravesó el pecho de Sangre 9. Ari también se hizo a un lado inmediatamente por temor a que el rayo azul pudiera lastimarlo también. Este niño tiene unos jutsus extraños que nunca había visto. Por ahora, sé que probablemente sea del clan Uchiha, pero ¿por qué alguien de la hoja oculta se tomaría tantas molestias? ¿Cómo puede un niño ser tan poderoso? Pensó Ari. No podía entender cómo un niño podía ser tan fuerte, e incluso después de usar tantos jutsus, no parecía demasiado cansado. Si hubiera sido otra persona, ya habría perdido. ¿Quién eres, chico? ¿Y por qué haces esto? Si hubo alguien tan fuerte como tú, ¿por qué el mundo no lo sabe? Preguntó Ari. Tenía muchas preguntas y sabía que todos, excepto él, estaban muertos. Al principio, esperaba que los otros dos, que se escondían un poco lejos de la formación, estuvieran vivos, pero cuando descubrió que él y su gente habían sido sometidos a un genjutsu, supo que Yami ya debía haberse deshecho de ellos. ¿Por qué un moribundo tiene tantas preguntas? ¿Qué harás para encontrar respuestas a estas preguntas? Preguntó Yami. Pareces demasiado seguro de que puedes matarme, chico. Debo decirte que mi gente y yo estamos en un nivel diferente. No me rendiré tan fácilmente, dijo Ari. Entonces sostuvo la espada a un lado con una mano y comenzó a girarla. Yami no sabía qué intentaba hacer Ari, pero en segundos vio que se acumulaban gotas de agua al girar la espada. En segundos, se formó una rueda de agua con la mano de Ari en el centro. Ari entonces echó a correr hacia Yami mientras giraba la espada, y el agua también se movía con ella. Yami sabía que Ari no era ningún idiota, así que esta técnica tenía algo de cierto. Unos metros antes de que Ari pudiera alcanzarlo, Ari sacó una espada corta de su cinturón. Ari entonces lanzó un golpe con la espada hacia Yami y, a pesar de lo simple que fue el golpe, Yami lo contrarrestó con su propia espada. Pero en lugar de que la espada de Yami bloqueara la de Ari, el agua la empujó hacia un lado, sin afectar el impulso de Ari. Esto estaba fuera de los cálculos de Yami, y tuvo que retroceder o sufriría el impacto del ataque de Ari. El agua cambia la dirección de la espada enemiga, haciendo que tus oponentes fallen, dijo Yami mientras miraba su propia espada. Ari se sorprendió al escuchar eso. ¿Qué? ¿Entendiste cómo funciona este truco de un solo golpe? Muchos habían caído en la técnica de Ari por negligencia, ya que esta técnica no parecía aterradora o ni siquiera era un jutsu ofensivo. Ari ahora lamentaba haber dejado que Yami esquivara el primer ataque. Sabía que no era fácil encontrar la solución tan fácilmente justo después de descubrir el truco, pero Yami ya lo había sorprendido lo suficiente y no estaba dispuesto a correr más riesgos. Ari tenía razón al pensar así, ya que Yami aún no había encontrado una solución. El agua no entraba en contacto directo con el cuerpo de Ari, así que no podía electrocutarlo a través del agua, y el chakra del viento no sería efectivo a esa velocidad. Pero como Ari estaba lanzando un ataque, Yami también corrió hacia él. Intentó usar chakra del viento más su propia fuerza bruta, pero no tuvo mucho efecto. Yami estaba a punto de retroceder cuando vio a Ari blandiendo su espada corta hacia la garganta de Yami. Usando su dominio sobre el viento, Yami pudo inclinarse un poco para que la espada no le alcanzara a la garganta y, por suerte, eso fue lo que sucedió, pero la espada apuñaló a Yami justo en el hombro desde el frente, justo por encima de sus pulmones. Yami retrocedió de un salto y miró la espada. Esta era la primera herida real que Yami había recibido desde que llegó. Hasta ahora, nadie en la niebla oculta había logrado hacerle sangrar ni una gota, y Ari había logrado clavarle una espada corta en el pecho. Al verlo comportarse así, Ari rió entre dientes y dijo: no eres tan invencible como creías. No te preocupes, esto es solo el principio y te descuartizaré. La voz de Ari se tornó furiosa al terminar la frase. Nadie lo había presionado tanto. Durante todos estos años, Ari y su escuadrón se mantuvieron como el escuadrón de sangre, el escuadrón temido por todos, la facción de la línea de sangre, así como la facción Mizukage, y ahora un extraño había aparecido en su territorio y había desmantelado a la mitad del escuadrón. Yami sacó la espada corta y se la lanzó a Ari. Ari esquivó la espada corta con facilidad, desviándose, pero al mirar hacia adelante, Yami no estaba por ningún lado. Miró a su alrededor, pero no lo encontró. Desde el principio, Ari no pudo sentir a Yami, pero este había enfrentado la mayoría de sus ataques, así que no tenía que preocuparse por eso.
Esta era la primera vez que Yami se escondía. No puedo dejarlo escapar, o si no, esta emboscada no serviría de nada. Ya he perdido suficientes como para que, salvo la cabeza de este demonio, Moji no acepte nada. Pensó Ari. Estaba a punto de provocar a Yami para que se acercara a él, pero entonces sintió un ataque por la espalda. ¡Qué predecible de tu parte, chico! Gritó Ari y se giró, blandiendo su espada contra el ataque. Su espada chocó con la de Yami, chocaron, pero Yami no estaba allí, sosteniendo la espada. Ari comprendió que Yami había usado su espada como señuelo, pero ¿qué conseguiría tirando su arma principal? Antes de que Ari pudiera darse cuenta, sintió dos palmas en su espalda y escuchó la voz de Yami. Me hiciste usar mi as bajo la manga. Ari se dio cuenta de que si Yami afirmaba que era su as bajo la manga, la técnica debía ser peligrosa. Estaba a punto de darse la vuelta y apartar a Yami de un manotazo, pero sintió un calor increíble que emanaba de su mano. De repente, vio dos tentáculos rojo oscuro que salían de su estómago. ¿Qué es esto?, preguntó Ari mientras tosía sangre. No podía creer que Yami le hubiera hecho un agujero de 30 centímetros de diámetro con solo tocarlo. Ari quería saber qué lo había matado y cuál era su as bajo la manga, pero cayó al suelo. Yami miró el cuerpo caído y luego los tentáculos que había liberado de su mano. Era la primera vez que los usaba frente a un enemigo. Él mismo no estaba seguro de cuánto control tendría sobre ellos, así que no activó su ojo devorador. Sabía que los tentáculos se volverían negros y su poder aumentaría, pero sintió que sería excesivo para alguien como Ari. Yami suspiró aliviado al ver que todos a su alrededor estaban muertos. La costa estaba despejada y había muchos cráteres. La arena de la costa se había vuelto roja por la sangre del escuadrón. Yami recuperó los tentáculos y se calmó. Esta fue la pelea más difícil que había tenido desde que llegó a este mundo. Puede que sea fuerte, pero no puedo con esta simple fuerza en la cuarta gran guerra ninja. No tendré ninguna oportunidad contra una bestia con cola, y mucho menos contra alguien como Kaguya. Necesito más fuerza y, además de explorar la ley devoradora, no veo otra opción. También debería visitar la cueva de mi invocación y ver si el jutsu del sabio es una opción para mí, pensó Yami. Sabía que había pasado mucho tiempo y que era casi la hora de que los espías, los shinobis de la hoja y los miembros del clan de sangre llegaran a la zona de reunión. Entonces, el cuerpo de Yami se alejó del lugar y en pocos segundos apareció frente a la cueva donde había dejado a Eiji. Usó sus sentidos mejorados para asegurarse, pero no encontró nada sospechoso. Entró en la cueva y vio a Eiji aún tendido en la misma esquina, mientras el bate de Yami colgaba del techo. Yami se adelantó y recogió a Eiji. Al ver regresar a su captor, Eiji se sintió confundido. Vio que Yami tenía una herida en el pecho y ropa hecha jirones, lo que significaba que había tenido una pelea. Rápidamente llegó a una conclusión y dijo, ¿así que lograste escapar de ellos, eh? Yami no respondió a su pregunta de inmediato y preguntó, ¿por qué asumes que me escapé? ¿Qué? ¿Esperas que crea que los mataste a todos y regresaste?, preguntó Eiji con una sonrisa burlona, a lo que Yami se encogió de hombros. Al ver a Yami comportarse con tanta naturalidad, Eiji comprendió que nadie lo perseguía. Lo que significaba que tal vez sí los mató a todos. El miedo se apoderó de Eiji. Ya temía a Yami hasta cierto punto, pero ahora se había multiplicado por 1000. Retrocedió inconscientemente al pensar en algo tan ridículo. ¿Me mientes? Esto no puede ser cierto, son demasiado fuertes. Yami levantó a Eiji por el cuello y dijo, sí, ellos eran fuertes, pero yo era más fuerte. Viendo que a Eiji aún le costaba creerlo, Yami le dio una palmadita en el hombro y le dijo, no te preocupes, te llevaré a ver el campo de batalla. ¿Qué vas a hacer encerrado ahí de todas formas? Yami recogió el cadáver del miembro del escuadrón de sangre destinado a vigilar a Eiji. Luego, cargó al hombre adulto sobre su hombro y corrió hacia el punto de encuentro. Había ideado todo el plan solo para expulsar a la rata, pero no sabía que una parte tan importante de la facción Mizukage vendría a perseguirlo. Esto era bueno, ya que Yami había reducido el riesgo de derrota del clan de sangre, pero ahora esto haría que Moji diera un paso atrás y pospusiera el conflicto. Eso era algo que Yami nunca quería que sucediera, ya que alargaría las cosas y les daría a Hiro y a su secta más tiempo para preparar los corazones demoníacos. Cuando Yami llegó al punto de encuentro con Eiji, primero ató las manos de Eiji con una cuerda y lo colgó de un gran árbol. Eiji miró a su alrededor y vio los cadáveres esparcidos de los miembros del escuadrón de sangre. De verdad lo hiciste, los mataste a todos. Nadie habría imaginado que el demonio del genjutsu era un niño y tan fuerte, y, por último, que era un shinobi de la hoja.
Aunque era de noche, la luz de la luna era más que suficiente para ver la Costa Roja. ¿Qué haces? Preguntó Eiji, pues desconocía qué planeaba Yami. Estaba seguro de que no lo matarían tan pronto, o Yami no se habría tomado tantas molestias para incapacitarlo. Ya he hecho más que suficiente esta noche. Los dejo con los demás. No se preocupen, me aseguraré de informar a la facción Mizukage que traicionaron a Ari por más dinero, si deciden huir ahora. No quiero que ni yo ni ninguno de los nuestros tengamos que volver a encontrarlos, dijo Yami, y empezó a apilar los cadáveres del miembro del escuadrón de sangre. Eiji sabía que Yami no intentaba ocultar la escena del crimen, pues la sangre ya había tenido el lugar de rojo y Yami no tocaba sus armas, solo sus cuerpos. Yami guardó todos esos cuerpos en su pergamino de almacenamiento. Esta vez, su botín fue enorme, ya que cada miembro del escuadrón de sangre era de nivel Jonin Elite y Ari era casi un Kage. Devorarlos a todos sin duda marcaría la diferencia esta vez, y Yami estaba seguro de ello. Su pelea con Ari le había enseñado que no es lo suficientemente fuerte para lidiar con todo solo, y Yami nunca fue un jugador de equipo, así que la única opción era fortalecerse él mismo. Tras almacenar los 15 cadáveres, Yami observó la montaña y usó sus sentidos mejorados. Pudo percibir múltiples señales al otro lado de la montaña. Un grupo inmóvil y muchos individuos, que Yami estaba seguro eran los otros espías, reunidos al pie de la montaña. Quienes te cuidarán a partir de ahora llegarán en 15 minutos, así que ten paciencia, Eiji, y nos volveremos a ver, dijo Yami sonriendo mientras saludaba a Eiji con la mano. No quiero volver a verte, demonio, prefiero morir antes que verte la cara, dijo Eiji furioso, y también se desmayó mientras gritaba. Yami se aseguró de que no muriera pronto y abandonó la costa. Kakashi, espero que entiendas el significado de lo que he puesto aquí, dijo Yami mientras miraba una vez más hacia la Costa Roja. Afuera de la finca del clan Terumi. Hace 20 minutos, Mei, Santo y Kana se encontraban frente a la puerta principal del clan Terumi. Yoshiro ya les había dado numerosas instrucciones. También les había pedido a Enko y al anciano Wu que los acompañaran en caso de que la situación se volviera hostil. Todavía faltan 40 minutos para la hora de encuentro que nos dio el demonio del Genjutsu. Estoy nervioso y emocionado a la vez, dijo Santo. Normalmente se comportaba con mucha calma y madurez, pero el demonio del Genjutsu había despertado en Santo la curiosidad de saber qué clase de hombre era. Santo también quería agradecerle por haberlos salvado a él y a sus hermanos ese día en el barco. Tranquilo, Santo, el anciano Wu y Enko aún no han llegado. Estoy segura de que los dos líderes del clan, Lady Asami y Lord Rico, también llegarán pronto, dijo Mei. ¿Qué hay de los shinobis de la hoja y el espía Hideki? Él es quien recibió la invitación. Kana señaló, a lo que Mei asintió y dijo. Los shinobis de la hoja ya están listos. Les dije que se quedarán dentro del clan hasta que todos nos reuniéramos. No quiero que nadie de afuera sepa quiénes son. Incluso les di ropa de shinobi de la niebla para que se disfracen de nuestros shinobis hasta que lleguemos al lugar de la reunión. Veo que todos están listos para enfrentar al demonio Genjutsu, dijo Asami, líder del clan, mientras caminaba hacia el grupo. Rico, líder del clan, también caminaba a su lado, y había 4 shinobis detrás de ellos. Kana y Santo supusieron que debían ser los guardias del líder del clan, quienes los seguían cada vez que salían del territorio del clan de sangre. Mei y los hermanos Terumi se inclinaron ante los dos líderes del clan. Aunque Mei tenía la misma edad, debía mostrarles el debido respeto, ya que ambos eran líderes del clan. Rico se rió entre dientes y dijo, Asami, vamos a una reunión. ¿Por qué te vestiste tan elegantemente como si fueras a encontrarte con tu novio o algo así, jaja? Mei y los demás no pudieron refutar la afirmación de Rico, pues tenía algo de razón. Asami se había superado con creces en cuanto a maquillaje y ropa. No se vestía como una shinobi, sino como una líder de clan vestida para una fiesta. Señora Asami, usted se ve realmente hermosa, felicitó Mei. Asami se rizó el cabello con el dedo y dijo, gracias, Mei. Ojalá Rico también supiera cómo elogiar a una mujer correctamente. Pero no creo que nada entre en esa cabeza bárbara suya. Oye, ¿a quién llamas bárbaro? Acabo de decir que vamos a encontrarnos con alguien que ha matado a cientos de personas en las últimas 2 semanas y te vistes como si fueras a una boda, dijo Rico. Había venido preparado. Llevaba su chaqueta y su cinturón de herramientas. Parece que fuimos los últimos en llegar. El anciano Wu salió de la puerta del clan Terumi. ¿Dónde está Enko? Preguntó Santo. Ha ido a informar a los shinobis de la hoja de nuestra partida. Me dijeron que estaban listos y que debían ser informados cuando partiéramos, dijo el anciano Wu, a lo que Mei asintió y añadió.
Sí, mantener en secreto su presencia en la niebla oculta fue una decisión mía. Ahora que estamos todos aquí, podemos irnos en cuanto lleguen. El grupo habló durante 1 minuto o 2 y luego la puerta del clan Terumi se abrió nuevamente con los Honins de la hoja junto con Hideki saliendo. En nombre de mi padre y de los demás líderes del clan, quiero agradecerles a todos por permitirnos asistir a la reunión, dijo Mei, y ambos líderes del clan también les agradecieron personalmente, a lo que Asuma sonrió y dijo. Es lo mínimo que podíamos hacer después de la hospitalidad que hemos recibido de todos ustedes y por habernos entregado a Hideki y a los gemelos. Ambos bandos sabían que los shinobis de la hoja permitían esto solo para fomentar la confianza entre ellos. Cuando les preguntaron si podían asistir a la reunión, no tuvieron opción de negarse. Asuma, Kurena y Hideki aún no sabían qué esperar al llegar a la reunión, mientras que Kakashi tenía algunas suposiciones sobre por qué Yami había tomado una actitud tan pública al entregar la carta. Mei levantó las cejas y preguntó, ¿los gemelos no vendrán? Kurenai negó con la cabeza y dijo, no, hicimos que se quedarán para vigilar a los niños. Son curiosos, así que no queríamos que anduvieran sueltos. Los niños se comportan como corresponde a su edad, incluso si se convierten en shinobi, y es bueno que tengan la oportunidad de explorar. En nuestra aldea, bajo el gobierno del 4 Mizukage, era un infierno para todos, dijo Asami con una cara algo triste. Eso está a punto de cambiar, porque muy pronto derrotaremos a la facción Mizukage y convertiremos la niebla de sangre en niebla oculta, dijo Riko, inflando el pecho con orgullo. Luego, el grupo abandonó la finca Terumi y recorrió algunos senderos menos conocidos para llegar a la cima de la montaña. ¿A qué distancia estamos? Le preguntó Kakashi a Hideki, que caminaba a su lado. Kakashi y Hideki llevaban casi 1 hora hablando en privado, y Asuma y Kurenai no tenían ni idea de qué se trataba. Supusieron que Tsunade le había dado a Kakashi un objetivo adicional, algo habitual desde que Kakashi era Anbu. El lugar de encuentro está justo al pie de la montaña, dijo Hideki. ¿Por qué no rodeamos la montaña? ¿Subimos durante 15 minutos? Preguntó Asuma, a lo que Hideki respondió. Eso es porque hay un pantano a ambos lados de la montaña, y esta montaña, junto con la costa, no ofrece ninguna ventaja a los demás, así que ninguna facción se esfuerza por hacer este lugar habitable. Santo, que escuchaba la conversación, decidió intervenir y dijo. Había una aldea por aquí, pero la facción Mizukage masacró a todos los que estaban aquí, pues pertenecían a la familia Kekai Genkai. Tras la masacre, ningún aldeano ha vuelto, e incluso los comerciantes no vienen. El río es rocoso e inestable, así que ni siquiera los barcos atracan allí. En definitiva, el demonio del genjutsu eligió un lugar realmente maldito y remoto para la reunión. Me pregunto si sabe lo que representa esta tierra, dijo Mei mientras seguía caminando. Mientras todo el grupo bajaba la montaña, a mitad de camino todos se detuvieron y se pusieron alerta. ¡Qué olor tan denso a sangre! Es como si el río de abajo fluyera sangre en lugar de agua, dijo Asuma. ¿Es esto por la masacre? Preguntó Kurenai, quien acababa de escuchar la historia de la masacre. El anciano Gu negó con la cabeza y dijo. No, las facciones se aseguran de que nadie haya tomado posesión de la montaña ni de la costa. Y los clanes de linaje lo limpiaron todo después de la masacre. Kakashi sacó su kunai y dijo. Esto es sangre fresca. Tenemos que bajar cuanto antes. Estaba a punto de correr, pero de repente miró a un lado y dijo. Sal. Vestía ropa de shinobi de la niebla, pero mantenía oculto un ojo y su cabello plateado. Unas cuantas personas salieron de la espesa jungla, pero no parecían ir a atacar. Vestían como civiles de diferentes partes de la niebla oculta, pero todos podían ver que eran shinobis. Shiro. ¿Son ustedes? ¿Qué hacen aquí? Preguntó Hideki, pero entonces recordó que la carta también mencionaba a los otros espías. ¿Recibieron ustedes también la carta? Preguntó Hideki. Los que estaban frente a él eran los otros espías infiltrados en la niebla. Pero al ver que Hideki llamaba a uno de ellos por su nombre real, todos se confundieron. No se preocupen, los shinobis de la niebla y los líderes de clan saben quién soy y quiénes somos todos. Mi identidad fue expuesta hace una semana y la señora Okage envió shinobis para rescatarme de la situación, dijo Hideki. Luego se dirigió al grupo y comenzó a explicarles algunos de los acontecimientos. ¿De verdad tenían tantos espías en nuestra aldea?, dijo Enko atónito, pero luego se dio cuenta de que lo había dicho en voz alta. Asuma se aclaró la garganta y dijo. Estoy seguro de que mi padre no tenía ninguna intención de interferir o hacer nada dentro de la niebla oculta, siempre y cuando no dañe la hoja oculta. Todos asintieron porque sabían que esta era la respuesta diplomática.
Entonces, ¿por qué están esperando aquí? Asuma le preguntó a Shiro. Shiro señaló en dirección a la costa y dijo. Primero por el denso olor a sangre. No estábamos seguros de si debíamos ir o no, así que decidimos esperar a los 4 restantes. ¿4? Hideki y los gemelos son 3. ¿Quién es el cuarto? ¿Y dónde está? Preguntó Mei. El cuarto está ahí abajo y ahora mismo parece cubierto de sangre y heridas. La voz de Kakashi atrajo la atención de todos. Vieron que se había acomodado la banda para la cabeza y activado su Sharingan. ¿Qué? ¿Eiji está ahí abajo? Preguntó Shiro al escuchar las palabras de Kakashi. Kakashi, tenemos que bajar cuanto antes si Eiji está herido, dijo Kurenai, a lo que Kakashi asintió y añadió. No veo mucho desde aquí, pero parece estar atado a un árbol alto, vamos a ver qué pasó aquí. Kakashi dijo y echó a correr hacia el punto de encuentro. Los demás, incluyendo a Shiro y su grupo, también siguieron a Kakashi hasta la costa. El olor a sangre se intensificaba al llegar al pie de la montaña. Al llegar a la costa, todos se detuvieron de repente. Miraron al frente y vieron un campo de batalla teñido de rojo. ¿Qué demonios acaba de pasar aquí? Preguntó Enko. Nunca había visto algo así. En el mar, aunque había mucha gente, la mayoría había caído al agua y la espesa niebla le impedía ver casi todo, pero allí tenía claro lo que había sucedido. Si aquí ocurrió una batalla tan brutal, ¿por qué no hay ningún cadáver y por qué está ese espía de hoja atado al árbol? Preguntó Mei, mirando a Shiro, a lo que Shiro le respondió con un gesto apresurado. Señora Mei, no sabemos nada. No hemos tenido mucho contacto. Solo contactamos con el capitán Hideki. Vamos a ver cómo está Eiji, quizás pueda aclarar la situación, dijo Kurenai y corrió hacia Eiji, seguida por el grupo. Enko, ve a ver si hay algún cadáver. Yo revisaré las armas caídas, dijo el anciano Wu mientras observaba la Costa Roja. ¿Tiene alguna suposición sobre lo que ocurrió aquí, anciano Wu? Preguntó Asami. Sabía que el anciano Wu estaba a cargo de la inteligencia antes de que decidiera llevar a los hermanos Terumi a la tierra de los bosques y cuidarlos. Aún no, Lady Asami, pero creo que sé a quién pertenecen estas armas, pero necesito inspeccionarlas para estar seguro. Haré que mis guardias recojan todas las armas para que puedas inspeccionarlas, dijo Riko. No, espera, dijo Kakashi, que no fue con los demás, hacia Eiji. Es posible que las armas no estén colocadas al azar, sino que tengan un significado simbólico o un mensaje, así que no muevan nada hasta que hayamos investigado adecuadamente. Riko pensó que era lo que acababa de decir Kakashi y él estuvo de acuerdo. Creo que tienes razón. Para entonces, el anciano Wu ya había ido a inspeccionar las armas, y Shiro y su grupo habían bajado a Eiji del árbol. Lo liberaron y le quitaron la camisa para revisar su estado y curar sus heridas. Santo fue a ayudar a Enko a encontrar los cadáveres. Asuma y Kurenai también se marcharon para atender a Eiji con Hideki y su grupo de espías. No está muerto, solo inconsciente, tiene muchas heridas, dijo Asuma. Eso explica la hemorragia, y que no haya nada que ponga en peligro su vida significa que quien le hizo esto quería que estuviera vivo, quizás lo torturaron para sacarle información, dijo Kurenai. Sabía que así era como trataban a los espías. Sus captores los torturaban hasta obtener toda la información que querían. Quizás así fue como el demonio del Genjutsu descubrió la identidad de los otros espías, dijo Kana rápidamente. Inmediatamente se dio cuenta de su error y estuvo a punto de disculparse, pero Mei intervino y dijo, eso sí que tiene sentido, pero ¿por qué el demonio del Genjutsu haría algo así y convertiría a la hoja oculta en su enemiga? La situación es realmente muy complicada, como dijo el anciano. Con razón quería que viniéramos a la reunión en persona. Personalmente, no creo que el demonio del Genjutsu tenga nada que ver con herir al espía de Konoha, dijo Asami. Riko estaba a punto de decir algo, pero vio a Shiro correr hacia el grupo. Kakashi y los demás también lo vieron y se giraron hacia él. Hemos terminado el análisis de sus heridas y su estado actual. ¿Las heridas son compatibles con torturas utilizadas para extraer información? Preguntó Asuma. Él y los demás pensaron que Eiji podría haber sido torturado por la facción Mizukage para obtener información. Shiro negó con la cabeza y dijo, no, todas sus heridas son recientes, como si se hubieran hecho en las últimas 2 horas, y cada una afecta específicamente sus articulaciones y tendones. No hay ninguna herida innecesaria. Cada corte le ha cercenado o desgarrado parte de su músculo, dejándolo sin control. Mientras otros se preguntaban quién podía hacer eso y por qué, Kakashi preguntó con voz severa, ¿estás seguro de lo que dices? ¿Ya revisaste sus puntos de chakra? Están destruidos, ¿verdad?
Al escuchar al tranquilo Kakashi hablar así, todos se alarmaron, especialmente los líderes del clan, pues parecía seguro. Todos miraron a Shiro en busca de respuestas. El propio Shiro pareció sorprendido y dijo vacilante. Sé cómo lo supiste, Kakashi. Sí, sus puntos de chakra fueron destruidos, pero ¿cómo lo adivinaste? Todas las miradas se volvieron hacia Kakashi, queriendo saber cómo, la intriga los estaba agobiando. Kakashi observó el campo de batalla y las armas esparcidas por todas partes, y dijo, Shiro, mira esta zona donde hay armas y anótalas todas en un papel. Intenta ser lo más preciso posible y tómate todo el tiempo que quieras, pero prioriza esto. Entendido, Kakashi, ¿pero qué hay de Eiji? Pensábamos ingresarlo en el hospital de la niebla en la región del clan de sangre. No podrá usar chakra ahora, pero si se trata a tiempo, podría moverse como una persona normal, dijo Shiro. Todos a su alrededor, incluyendo a Asami y Riko, estuvieron de acuerdo, pero se sorprendieron cuando Kakashi dijo no. ¿Eh? ¿A qué te refieres con que no, Kakashi? Preguntó Asuma. Rara vez había visto a Kakashi comportarse tan seriamente, así que tuvo que preguntarle. Shiro, simplemente venda las heridas de Eiji y llévalo a la finca del clan Terumi. Déjalo en una de las celdas. Lo interrogaré cuando despierte. No hay necesidad de hacer tanto por alguien como él. Concéntrate en localizar las armas. Pero Kakashi, dijo Shiro, y Kakashi lo interrumpió de inmediato. Es una orden directa, Shiro, y quiero que la cumplas al pie de la letra. Creo que podemos decir con seguridad que la reunión de hoy ha sido cancelada. Creo que deberíamos irnos, dijo Kakashi, se dio la vuelta y regresó a la jungla. Ahora, ¿qué demonios pasó aquí? Preguntó Riko con cara de confusión, a lo que Asami y Mei se encogieron de hombros. Todas miraron a Asuma, pues él era el que mandaba. Kakashi es muchas cosas, pero irrazonable no es una de ellas. Debe tener una muy buena razón para tomar esa decisión. Entiendo lo que piensas, Shiro, pero te sugiero que sigas la orden por ahora, dijo Asuma. Shiro dudó al principio, pero luego accedió y regresó con su grupo. Deberíamos reunirnos en cuanto lleguemos a la finca Terumi, dijo Asami, inclinándose hacia Riko. Veo que su propia gente está sorprendida con su decisión. Definitivamente sabe algo, y uno de nosotros debe estar allí. Si interroga al espía Eiji o permaneceremos en la oscuridad para siempre, susurró Riko. Anciano nos vamos, ya que creemos que la reunión ya no se realizará, le gritó Mei al anciano quien inspeccionaba un arma a cierta distancia. El anciano desconocía lo que sucedía dentro del grupo, así que estaba bastante confundido por qué los líderes del clan y los honins de la hoja se marchaban. Señora Mei, puede irse con Kana. Yo iré con Enko y Santo más tarde, todavía tengo algunas cosas que resolver. Mei asintió y todo el grupo abandonó la costa. Todos habían venido emocionados por conocer al demonio del Genjutsu, pero ahora regresaban confundidos y con muchas más preguntas que las que traían al llegar. De vuelta en el edificio Mizukage, Moji seguía esperando en su habitación, bebiendo sake solo. Esperaba que Ari le trajera la buena noticia y, junto con ella, la cabeza del demonio Genjutsu. Con el paso del tiempo, se sentía cada vez más inquieto, y al principio, sentado en su sofá, bebiéndolo tranquilamente de un chupito, ahora paseaba por la oficina bebiendo una botella de sake directamente de la botella. ¿Dónde demonios estás, Ari? ¿Y por qué tardas tanto en traerme la cabeza de ese cabrón? Pensó Moji mientras paseaba inquieto por su oficina. Mientras Kakashi y los demás regresaban a la finca Terumi y Moji estaba muy preocupado en su oficina, Yami se abría paso por la prisión de la facción Mizukage. Había usado un jutsu de transformación para parecerse a Ron, el hombre que Aku había asesinado en la casa de Hideki y a quien Yami había imitado al traer al Aku disfrazado. Como él fue quien trajo al prisionero, no tuvo ningún problema para entrar y salir de la prisión. Cuando estaba a punto de llegar a la celda de Aku, alguien gritó el nombre de Ron desde atrás. Yami miró hacia atrás y vio a Sho, quien era el compañero de Ron. Sho caminó rápidamente hacia Yami y le preguntó, ¿dónde diablos has estado, Ron? Has estado desaparecido desde el día que trajimos a ese prisionero de la aldea de Kosu. No puedo seguir cubriéndote para siempre, dijo Sho con el ceño fruncido mientras se dirigía. Estaba ocupado en otra parte, ¿pasó algo? Preguntó Yami. ¿Ocupado en otra cosa? Aparte de apostar, ¿qué demonios sabes hacer? Tuve que cuidar de ese chico presumido estos últimos días. Ahora que estás aquí, ¿lo cuidarás hasta el intercambio?, dijo Sho mientras sacaba un manojo de llaves de su bolsillo y se las ponía a Yami. Yami sabía de qué intercambio hablaba Sho, pero aún así tuvo que preguntar. ¿Qué intercambio?
¿Estamos intercambiando al niño con los clanes de linaje tan fácilmente? Sí, eso es lo que han decidido los altos mandos y, sorprendentemente, solo irán los Angus. Solo necesitamos asegurarnos de que el chico esté vivo hasta esa fecha, así que no lo intimiden mucho. Me voy ahora, no vuelvas a desaparecer así hasta el intercambio o podrías morir a manos del capitán. Shaw bromeó y se fue por donde había venido. ¿Solo van los Angus? ¿No necesitan carne de cañón cuando atacan a los clanes de sangre? No, cada combate necesita carne de cañón, lo que significa que si los shinobis normales no van, los Angus son la carne de cañón o Moji se confía demasiado en aplastar a los clanes de sangre con fuerza y número. Pensó Yami al llegar a la celda de Aku. Usando las llaves que le dio Shaw, Yami entró en la celda. Al principio, Aku ni siquiera lo miró, pues pensó que ya era de noche y que Shaw vendría a recoger el plato vacío. Yami cerró la puerta tras él y dijo, Aku, soy yo. Levántate. Aku, disfrazado de Yami, yacía en la dura cama, de espaldas a la puerta. Se giró rápidamente y se levantó al oír a Yami decir eso. Al ver el rostro de Ron, Aku supo que era Yami. Yami, ¿estás aquí? Llevo muchos días esperándote, preguntó Aku. No hay tiempo para tanta charla, Aku. Por ahora, necesito que salgas de la prisión y te reúnas con Sabusa. Él te contará todo lo que ha sucedido estos últimos días, dijo Yami mientras sacaba un pergamino de su bolsillo y se lo daba. No era un pergamino de almacenamiento, sino uno normal. Aku tomó el pergamino y estaba a punto de abrirlo, pero Yami lo detuvo y dijo, no lo abras ahora. Dáselo a Sabusa y dile que he escrito instrucciones sobre qué hacer si suceden algunas cosas específicas. De acuerdo, lo entiendo, pero ¿cómo salgo de aquí? No puedo usar el jutsu de transformación como lo hice contigo. No estoy acostumbrado a moverme en el cuerpo de un hombre adulto como tú, dijo Aku. Yami golpeó la cabeza de Aku con el nudillo y dijo, deja de comportarte como un miedoso y usa el jutsu de transformación. Asegúrate de no usar demasiado chakra o la fluctuación de chakra alertará a los guardias cercanos. Aku asintió mientras se frotaba la cabeza con dolor y usó su jutsu de transformación para transformarse en Ron. Yami dispersó su propio jutsu de transformación y lo transformó en su yo original. Ahora vete rápido con esos platos vacíos. Ya es medianoche, así que no habrá mucha gente aquí para ver cómo te portas, dijo Yami mientras abría la puerta y le indicaba a Aku, disfrazada, que saliera de la celda. ¿Pero por qué ocupas mi lugar? Recuerdo que el Shinobi Shaw me dijo ayer que regresaría al clan de sangre en 4 días, dijo Aku. Pensó que, aunque Yami viniera, vendría la noche anterior al intercambio. Pero Yami llegó 2 días antes de la fecha del intercambio. Deja de hacer preguntas y haz lo que te digo, dijo Yami y empujó al transformado Aku fuera de la celda. Bien, me voy, dijo Aku y comenzó a caminar hacia la salida. Como dijo Yami, no había mucha gente allí, así que Aku pudo salir de la prisión fácilmente. En cuanto se alejó de la prisión, Aku giró hacia la jungla y deshizo su jutsu de transformación al sentir que no había nadie. Gracias a Dios que salí de esa prisión. Estuve literalmente asustada cada minuto de mi vida allí, pensando que algún día alguien vendría a inspeccionar los sellos de chakra y descubriría que mis puntos de chakra no estaban sellados. Ahora no sé qué ha escrito Yami en el pergamino, pero mejor voy al punto de encuentro y espero a Sabusa, como dijo Yami. Aku pensó y echó a correr hacia el punto de encuentro. Sin que ella lo supiera, alguien observaba desde detrás del árbol. Después de que Aku se fuera, solo se escuchó una voz desde la oscuridad del espeso bosque. ¿Qué hacen 2 olores que reconozco en una persona a la que no reconozco en absoluto? Debo decirle que algo huele mal aquí. Tras decir esto, quienquiera que estuviera detrás del árbol desapareció sin hacer un solo sonido. Mansión Terumi. Todos habían regresado a la sala de reuniones subterránea, pero solo los líderes de clan y los miembros del clan de sangre que habían ido a la reunión. Kakashi y los demás desconocían que se estuviera celebrando una reunión en ese momento. Asami y Mei acababan de contar todo lo que habían oído y visto cuando fueron a la costa a encontrarse con el demonio del genjutsu. Entonces estás diciendo que Kakashi Atake de repente se puso serio y sabía qué tipo de heridas tenía el espía llamado Eiji? Preguntó Yoshiro mientras miraba a Mei. Sí, padre, y nos pareció extremadamente sospechoso porque describió las heridas con precisión, e incluso el espía Shiro, quien inspeccionó a Eiji, se quedó atónito al oír todo. Él mismo no había explicado completamente las heridas, pero Kakashi Atake lo sabía todo, dijo Mei mientras miraba a Asami en busca de confirmación. Asami asintió ante la declaración de Mei y dijo.
Lo que Mei está diciendo es correcto, pero si me permite decirlo, esa no fue la parte más extraña. ¿Qué quieres decir? Preguntó el anciano. Ahora se arrepentía de no haber ido a la reunión. Incluso sin haber podido conocer al demonio del Genjutsu, se perdía muchas cosas. Kakashi dijo al instante que los puntos de chakra de Eiji estaban destruidos, alguien no podía saberlo sin siquiera acercarse a la víctima. ¿Sabes a qué me refiero? Preguntó Asami mientras miraba al anciano. El anciano asintió y dijo. Kakashi Ataque reconoció quién usa este tipo de ataque para incapacitar a su enemigo. Poca gente en este mundo shinobi es tan despiadada con sus enemigos. Destruir los puntos de chakra de un shinobi e incluso cercenar sus músculos haría que la vida de esa persona sea peor que la muerte. Algo que el demonio del Genjutsu haría. No creo que haya a nadie en la facción Mizukage que se tome tantas molestias. Yoshiro miró al anciano y dijo. ¿Acaso estás sugiriendo que Kakashi Ataque descubrió quién es el demonio del Genjutsu? La declaración de Yoshiro causó revuelo entre todos los presentes. Todos querían saber la identidad del demonio del Genjutsu, pero no tenían muchas esperanzas de descubrirlo. El anciano vio que todos lo miraban y se rió entre dientes mientras negaba con la cabeza y decía, no, creo que Kakashi Ataque sabía la identidad del demonio Genjutsu antes de poner un pie en la niebla oculta. Esa es una afirmación atrevida, anciano. También podría ser alguien de nuestra aldea que quiere mantener su identidad oculta y está harto de los crímenes de la facción Mizukage, dijo Riko con orgullo. Quería que alguien tan poderoso fuera de sus tierras y no de otra aldea. Yoshiro miró a Santo y preguntó, ¿dónde está el anciano Wu? Escuché que quería estudiar algunas armas que estaban presentes allí. Sí lo hizo y dijo que vendría a la reunión tan pronto como terminara. Estoy seguro de que vendría en unos minutos, dijo Santo y en los siguientes minutos el Elder Wu llegó a la sala de reuniones. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Disculpen la tardanza de hoy, señor Yoshiro y los demás líderes del clan. El anciano Wu hizo una reverencia a los líderes del clan. Estabas ocupado haciendo algo por nosotros, anciano Wu. No te disculpes por algo así. Supongo que estás aquí, lo que significa que tienes algún hallazgo que quieres contarnos, dijo Asami. Era líder de clan, pero aún más joven que el anciano Wu, así que no podía aceptar la disculpa sin más. El anciano Wu asintió, sacó un fajo de papeles de su chaqueta y los colocó sobre la mesa frente a los líderes del clan. Primero les dio un papel con puntos en diferentes lugares. Los dos líderes del clan estaban confundidos, pero los otros dos que estaban en la costa lo entendieron. Estaba pensando que nos perdimos algo tan importante, dijo Riko al ver eso. Riko, ¿sabes qué es esto? Preguntó Yoshiro, a lo que Riko asintió y dijo. Kakashi Ataque le ordenó a Shiro que anotara en un papel todas las ubicaciones donde se encontró el arma. Como no lo hizo hasta que nos fuimos, no teníamos el papel, pero parece que el anciano Wu también hizo lo mismo. Ahora no tendremos que preguntarnos si la ubicación de las armas tiene algún significado. Si así fuera, definitivamente sería una gran pista, dijo Asami. El anciano Wu negó con la cabeza y dijo, le di vueltas al asunto durante varias horas, pero no encontré nada. O bien la ubicación de las armas no esconde ningún mensaje oculto, o bien, lo que sea, solo lo pueden averiguar quienes conocen a su creador. Pero yo sí sé a quién pertenecen la sangre y las armas. Solo dame la buena noticia y di que pertenece a los shinobis de la facción Mizukage, dijo Riko con una sonrisa burlona y frotándose las manos con entusiasmo. El anciano Wu asintió y dijo, tienes razón en eso, ya que la sangre es de los shinobis de la facción Mizukage, pero no de shinobis normales como piensas. ¿Dices que es de los Anbu? No pensé que atacarían personalmente al demonio del Genjutsu. Serán una de las principales fuerzas de combate contra nosotros, así que ¿por qué enviarlos tras una sola persona? No, no son los Anbu, sino el infame escuadrón de sangre. Las armas son la pareja perfecta, dijo el anciano Wu. Esta noticia impactó a todos, pues el escuadrón de sangre era alguien a quien todos temían. Los clanes de linaje sabían que era el escuadrón que los había masacrado durante todos estos años, y cada uno de ellos es lo suficientemente fuerte como para derrotar a 10 Anbu. Anciano Wu, esa es una conclusión muy peligrosa. ¿Está seguro? ¿Tiene alguna prueba? El anciano Wu sacó otra hoja de papel y la colocó frente a los líderes del clan, diciendo, esta es una de las armas que encontramos allí. Pertenece a Agi, la mano derecha de Moji y uno de los dos líderes del escuadrón de sangre.
¿Dices que Ari y el escuadrón de sangre estaban en la costa y que son sus armas y su sangre las que la han teñido de rojo? Preguntó Yoshiro. Como se trataba de una afirmación muy importante y peligrosa, quería que el anciano Wu estuviera seguro. Estoy 100% seguro de que es su arma. Por lo que veo de las otras armas, puedo suponer que casi la mitad del escuadrón de sangre murió allí, dijo el anciano Wu con una sonrisa. Si el demonio Genjutsu realmente ha matado a la mitad del escuadrón de sangre, entonces Moji debe estar arrancándose los pelos ahora mismo, jaja, dijo Asami mientras disfrutaba de la noticia que el anciano Wu acababa de darles. No creamos nada solo porque las pistas apuntan hacia ellos. También podría ser su estrategia para hacernos bajar la guardia o incluso lanzar un ataque. Pero si existe la posibilidad de que sea cierto, debemos hacer algo al respecto. ¿Cómo podemos desaprovechar un evento tan importante?, preguntó Riko. El deseo de luchar contra la facción Mizukage había resurgido en él. Yoshiro y el anciano se miraron a la vez durante unos segundos y asintieron al unísono. Yoshiro miró a Mei y dijo: Mei, prepárense todos. El día del intercambio de prisioneros, atacaremos a la facción Mizukage. Padre, ¿está seguro de esto? ¿Aún desconocemos sus intenciones durante el intercambio de prisioneros?, preguntó Mei con preocupación. Al principio, les preocupaba que la facción Mizukage lanzara un ataque sin provocación, pero ahora planeaban hacer lo mismo. Mei, he visto morir a más gente a manos de esos shinobis de la facción Mizukage de la que jamás quisiera ver. No puedo arriesgarme ahora. Incluso si vemos una pequeña señal de debilidad de la facción Mizukage, atacamos. No es la forma más honorable, pero es la mejor manera de mantener con vida a nuestros seres queridos, dijo Yoshiro mientras se levantaba y miraba a los demás líderes del clan. Riko se levantó de inmediato, mostrando su acuerdo con el clan, y el anciano también se levantó. Al ver a Asami dudar un poco, el anciano dijo: Asami, a veces ser un líder no se trata de tomar las decisiones correctas, sino las difíciles. Asami pensó unos segundos y también se levantó de la silla. Miró a Mei y dijo: Lo siento, Mei, pero no puedo permitir que ninguno de mis compañeros de clan muera a manos de esos bastardos de la facción Mizukage. Mei no se sintió demasiado afectada por la decisión, ya que conocía la situación actual y la cantidad de impulso moral que la muerte de la mitad del escuadrón de sangre le daría a los shinobis del clan de la línea de sangre. ¿Deberíamos mantener informados a los shinobis de la hoja sobre esta decisión?, preguntó Asami al anciano. No creo que debamos hacerlo, respondió Riko rápidamente. No le gustaba que la hoja oculta husmeara en los asuntos de los clanes de sangre. No esperó a que nadie le preguntara el motivo de su declaración y dijo: Como dijo el anciano, Kakashi Atake ya conocía la identidad del demonio del Genjutsu antes de venir. Si él puede ocultarnos cosas, nosotros también podemos. Pero no podemos mantenerlos completamente a oscuras. El quinto Hokage los ha enviado para ayudarnos y debemos honrar nuestras conversaciones, dijo Asami. Al ver que dos líderes de clan estaban en bandos opuestos sobre el mismo asunto, todos estaban confundidos sobre cómo resolverlo. Todos sabían que el único que podía hacerlo era el anciano. El anciano rió entre dientes y dijo: Mírenlos a ustedes dos, siguen peleando como niños incluso después de todos estos años. Encontrémonos en un punto medio. Necesitamos a la hoja oculta como nuestra aliada incluso si ganamos, ya que seremos un blanco extremadamente débil y fácil para la piedra oculta. Y estoy de acuerdo con Riko en que Kakashi Atake nos ha mantenido en la sombra, así que les diremos a los shinobis de la hoja que estamos listos para lanzar un ataque si la facción Mizukage muestra alguna señal de agresión. Se lo diremos el día del intercambio para que no tengan tiempo de convencernos de que nos echemos atrás. Esa sí parece una decisión justa y neutral en este asunto, dijo Yoshiro, indicándole a Ao que se acercara. Ao se acercó a Yoshiro, quien se inclinó hacia él y le susurró algo. Mira, Yoshiro ya empezó con los preparativos. Hagamos lo mismo. Esta vez es cuestión de vida o muerte y no podemos echarnos atrás. Así que no te contengas, dijo el anciano, y en pocos minutos, todos los líderes del clan abandonaron la sala. La Costa Roja, por la tarde, ¿por qué estamos aquí? ¿De verdad estamos vigilando este lugar?, preguntó un hombre enmascarado a otro mientras estaban sentados en la copa de un árbol. El otro enmascarado asintió y dijo: No sé por qué, pero Shiro quería que vigiláramos este lugar y que no dejáramos que nadie de aquí tocara una sola piedra. Así que quedémonos aquí hasta la noche y luego los otros dos nos turnaremos. Ambos necesitan estar alerta. Se escuchó una voz detrás de ellos. Rápidamente sacaron sus armas y miraron hacia atrás. Kakashi-sama, lo sentimos.
dijo uno de los enmascarados, sin siquiera notar que Kakashi se acercaba y se paraba detrás de ellos. Aunque los tres tenían la misma edad, Kakashi era muy superior en fuerza y experiencia, así que debían tratarlo con respeto. No han movido nada de aquí, ¿verdad?, preguntó Kakashi, a lo que ambos hombres asintieron. Kakashi entonces miró la Costa Roja y las armas que estaban extendidas y dijo: ahora Yami, veamos qué me has dejado aquí. ¿Qué? ¿Dijiste algo, Kakashi-sama?, preguntó uno de los enmascarados. Kakashi lo miró y dijo: necesito echar un vistazo, así que patrulla el perímetro por ahora. No tomará más de 10 a 15 minutos, así que después de eso, puedes sacar todas las armas e irte de este lugar. Los dos enmascarados se alegraron al instante al oír esto. Ya estaban aburridos de vigilar el lugar apestoso. Ahora que Kakashi les había dicho que no necesitaban hacerlo por tan solo 15 minutos, los enmascarados asintieron como niños obedientes y salieron corriendo a patrullar los alrededores. Al ver que ahora estaba solo, Kakashi sacó un trozo de papel doblado. Al abrirlo, vio diferentes puntos en lugares aleatorios. Conectó algunos puntos con un lápiz. Lo observó durante unos segundos y luego comenzó a dibujar más líneas. Volvió a mirar la Costa Roja y sacó unos kunais del bolsillo. Luego los lanzó a diferentes puntos de la costa y usó un hilo fino para conectarlos. A una tercera persona, podría parecerle que los conectaba al azar, pero de vez en cuando miraba el papel en su mano como si siguiera las marcas que había hecho. Unos minutos después, tras conectarlos todos varias veces, Kakashi miró el árbol más alto de la costa y se subió a él. Al observar la costa desde lo alto, vio muchos hilos pasar por un mismo punto. Kakashi saltó cerca del punto y, con un rápido movimiento de su kunai, cortó todos los hilos. Se agachó y comenzó a cavar un pequeño agujero donde se habían encontrado los hilos. Tras excavar 60 centímetros de profundidad, Kakashi encontró 3 pergaminos envueltos en tela. 2 de ellos eran pergaminos de almacenamiento, mientras que el otro era un pergamino de mensajero. Kakashi abrió el pergamino de mensajero, pero solo tenía una línea escrita: de nosotros a ellos. Alguien más no entendería lo que esto significaba, pero para Kakashi, que estaba acostumbrado a textos tan crípticos, este era un mensaje muy fácil. Con nosotros, se refiere a la hoja oculta y con ellos, a la facción del linaje. Kakashi descifró rápidamente lo que le pareció un mensaje muy fácil de leer. Abrió entonces ambos pergaminos y se sorprendió al ver la cantidad de armas que contenían. Así que esto es lo que robó de la base mediana de la facción Mizukage. Debo decir que es una cantidad enorme. Al principio pensé, ¿por qué no me envía uno de sus baits? Pero es demasiado, así que entiendo el secretismo. Además, sabe que vivimos en la finca Terumi, así que no será posible contactarnos sin despertar sospechas. Pero este chico podría haber escrito más en este pergamino, al menos sus planes durante el día del intercambio de prisioneros. Pensó Kakashi mientras guardaba todo en los pergaminos. Luego recuperó sus kunais y abandonó la costa. En el camino, se encontró con los 2 enmascarados y les ordenó que sacaran las armas con cuidado y se las entregaran ese mismo día, y que ya no necesitaban vigilar la costa. Kakashi abandonó el lugar y regresó directamente a la finca del clan Terumi. Al entrar, notó que muchos lo observaban. Sabía que todos los que lo acompañaban estaban siendo vigilados constantemente, pero esto era demasiado. En lugar de la habitual persona espiándolo, ahora había 3. No me parecen hostiles, así que ¿por qué me vigilan tan de cerca? Los líderes del clan definitivamente decidieron algo, y estos 3 están aquí para evitar que lo descubra. Kakashi decidió no reaccionar ante el aumento de seguridad y se dirigió a la casa de huéspedes, donde se alojaban todos los miembros de la hoja oculta. Incluso los espías que fueron descubiertos la noche anterior se alojaban allí. Al cruzar la puerta del almacén, las miradas que sentía sobre él ya no significaban que los clanes de sangre conocieran sus límites. Vio a Asuma fumando mientras contemplaba la vegetación a su alrededor y a Shikamaru tumbado en el césped leyendo un libro. Kakashi se sentó junto a Asuma, lo que hizo que Shikamaru dejara el libro a un lado y lo mirara. Asuma también lo miró fijamente, a lo que Kakashi le preguntó: ¿qué les pasa? ¿De verdad no vas a decirnos nada? Nos dejaste a mí, a Kurena y a los demás así en la costa, y parecías enfadado con nuestro espía por algo que desconozco, dijo Asuma. Perdí los estribos por un segundo, lo sé. Les contaré todo a ti y a Kurenai, dijo Kakashi. Entonces es verdad. ¿Yami realmente torturó a uno de nuestros espías y le cortó los puntos de chakra? Preguntó Shikamaru rápidamente, lo que provocó que Asuma agitara las manos y dijera: deja de sacar conclusiones precipitadas, Shikamaru. ¿Por qué Yami sería tan brutal con uno de los nuestros?
Kakashi no escucha a Shikamaru, a veces habla sin pensar, dijo Asuma. Kakashi le dio una palmadita en el hombro a Asuma y dijo, me temo que Shikamaru ha llegado a la conclusión correcta. Fue Yami quien le hizo eso a Eiji, pero Shikamaru, ¿adivinaste la razón? Kakashi le preguntó esto último a Shikamaru, ignorando la sorpresa en el rostro de Asuma. Shikamaru se recostó en el suelo y dijo, habría enumerado algunas razones, pero con Yami en el centro, no quiero especular y equivocarme. Solo él sabe lo que hace y por qué lo hace. Kakashi se levantó y dijo, no te preocupes, esta vez es demasiado simple. Tu primera suposición es la correcta y lo digo sin siquiera saber tu primera suposición, así de fácil es. Cuéntaselo a Asuma, necesito refrescarme un poco. Asuma, que ahora estaba más confundido que nunca, miró a Shikamaru, que estaba de pie mirando la espalda de Kakashi. No me extraña que dijeras que Kakashi parecía enojado, dijo Shikamaru. ¿Qué quieres decir? ¿Y cuál fue la primera conclusión a la que llegaste que Kakashi considera correcta? Preguntó Asuma. Estaba cansado de oír conversaciones crípticas y quería respuestas directas. Eiji vendió la información de la reunión a la facción Mizukage y Yami lo castigó por ello, dijo Shikamaru. Asuma no tenía motivos para dudar de sus palabras e inconscientemente aplastó el cigarrillo que tenía en las manos mientras murmuraba. Ese bastardo. Me sorprende que no lo hayas adivinado, Sensei, ¿acaso estás perdiendo la cabeza? Dijo Shikamaru en tono burlón. Asuma se rió entre dientes y dijo. El pensamiento cruzó por mi mente, pero no quería que fuera realidad. Siempre eres optimista, dijo Shikamaru y entró en el edificio. ¿Esta generación es brutal o lo fue la nuestra? Murmuró Asuma y encendió otro cigarrillo. Ese mismo día por la noche, mientras Kakashi pensaba qué preguntas hacerle a Eiji, no se le ocurría ninguna. Sabía que Yami ya debía haberle exprimido todo lo que Eiji sabía y poseía, así que si hubiera algo que Kakashi necesitara saber, Yami se lo habría dicho. El pergamino de armas para los clanes de linaje insinuaba que el conflicto se acercaba. Mientras Kakashi pensaba sentado en su cama, de repente miró al techo. Caminó hacia la ventana abierta y desapareció repentinamente, apareciendo en el tejado del edificio. ¿Viniste aquí buscando aire libre o información gratuita? Preguntó Kakashi mientras miraba al hombre sentado frente a él. El hombre le daba la espalda y miraba la luna en el cielo. Nada de eso, la verdad. Me preguntaba si te gustaría tomar algo conmigo. No te preocupes, no te miraré a la cara, dijo el hombre riendo entre dientes. Kakashi se acercó un poco más al hombre y dijo, no lo harás, pero ¿qué pasa con ella? El hombre levantó las cejas y dijo, eres la primera persona que puede reconocerla. El hombre luego miró a Kakashi y se sorprendió más porque Kakashi había activado su Sharingan. Entonces su hija nunca se ha enfrentado a nadie como yo, señor Yoshiro, dijo Kakashi y desactivó su Sharingan. Kakashi fue vencido una vez por Yami, y fue posible porque Kakashi no sintió la necesidad de activar su Sharingan, y desde entonces nunca volvió a cometer el mismo error. Aunque usó un poco más de chakra, aún así valió la pena su vida. Ese es mi tipo de hombre, padre, rió Mei mientras aparecía también en el tejado. Señorita Mei, me alegra verla aquí para disfrutar del sake con nosotros también, dijo Kakashi mientras se sentaba junto a Yoshiro. Mei no dijo nada y se quedó en silencio detrás de los dos hombres. No sabía por qué su padre la había llamado de repente esa noche con 2 botellas de sake premium. Pero se sorprendió mucho al saber que su padre planeaba beber con alguien de la hoja oculta y que los dos habían aparecido en su tejado sin avisar. No bebo mucho, señor Yoshiro, al menos no en estas circunstancias, dijo Kakashi mientras tomaba en sus manos la botella que Yoshiro tenía a su lado. Yoshiro miró a Kakashi y con una sonrisa en su rostro dijo, no necesitamos beber toda la botella. Solo lo suficiente para que pueda hacerte una pregunta. Entonces, se trata de obtener información, como supuse, dijo Kakashi y volvió a dejar la botella junto a Yoshiro. Mei, que estaba detrás, no entendía por qué su padre iba tan directo al grano en lugar de jugar con las palabras como siempre. No sé por qué papá lo dijo abiertamente antes incluso de que empezaran a beber, pero sé que seguro que tenía algo en mente. Yoshiro abrió la botella de sake y la vertió en 2 vasos de chupito mientras decía, ¿qué pasa si te digo que también puedes hacer una pregunta sin importar de qué se trate y no tienes que responder la pregunta que te hago? Esa oferta parece demasiado buena para ser verdad, señor Yoshiro, pero como se trata de usted, confiaré en usted, dijo Kakashi y tomó el vaso que tenía más cerca. Yoshiro asintió y tomó su vaso mientras miraba hacia la puesta de sol. Ya casi era de noche, y al ver que ni Yoshiro ni Mei lo miraban, Kakashi se bajó la máscara con una mano y vació el vaso en su boca. Aunque era sake, no podía seguir bebiendo poco a poco.
Tenía curiosidad por saber qué información tenía Yoshiro para él. Dejó el vaso y preguntó. Entonces, ¿quién hará la primera pregunta, señor Yoshiro? Lo haré, ya que me costó mucho organizar todo esto. Y como dije, no hace falta que respondas, pero primero me gustaría informarte de algo que se decidió hoy, dijo Yoshiro. Luego dio otro sorbo de sake y añadió. Los clanes de sangre hemos decidido lanzar un ataque el día del intercambio de prisioneros, y para ser más precisos, incluso antes de que ocurra. Así que mi pregunta es, ¿nos ayudarán tú y los shinobis de la hoja impidiendo que los shinobis de piedra interfieran? Preguntó Yoshiro. Padre. Gritó Mei en voz baja. No fue muy fuerte, pero sí contundente. No entendía por qué su padre filtraría información tan importante así como así. ¿En qué está pensando? Los shinobis de la hoja están aquí específicamente para el intercambio de prisioneros, y ahora su padre le acaba de decir a Kakashi Ataque que lanzarán un ataque antes de que puedan poner a salvo al niño. Mei estaba furiosa, intentando descifrar qué pretendía su padre. Estaba segura de que Kakashi tomaría represalias contra esta decisión y amenazaría con romper la alianza. Kakashi no respondió la pregunta de inmediato, sino que miró el rostro de Yoshiro durante unos segundos. Comprendió que una sola pregunta ocultaba muchas preguntas. Justo cuando Yoshiro estaba casi seguro de que Kakashi no la respondería y Mei estaba casi segura de que le pediría a su padre que cancelara el plan y priorizara salvar al niño, Kakashi dijo, no creo que dividir las fuerzas sea una buena decisión. Mantengámoslas juntas y luchemos contra ellas a la vez. Estoy seguro de que Moji intentará unir sus fuerzas con los shinobis de piedra para no sufrir muchas bajas en la lucha, o de lo contrario, podrían dominarlo en cuanto mostrara alguna debilidad. Por otro lado, a Hiro, el hombre a cargo de las fuerzas shinobis de piedra, solo le importa su propia victoria, así que no le importará que sus débiles sean utilizados como carne de cañón. Kakashi solo habló de Moji y Hiro porque eso era lo que sabían los líderes del clan. Todavía los mantenían en la oscuridad acerca de sus principales oponentes, que eran los cultistas de Hashin. Mei estaba confundida por el repentino olvido de Kakashi hacia el niño, y Yoshiro estaba confundido por la confianza que Kakashi tenía en su fuerza y la de los demás shinobis de la hoja. Eran fuertes, pero no lo suficiente como para enfrentarse a un ejército de miles de clanes de linaje. ¿No sería demasiado para ti y los demás shinobis de la hoja? Hay niños contigo, dijo Yoshiro, a lo que Kakashi hizo un gesto con la mano y añadió. Ya has usado una pregunta, señor Yoshiro, ahora me toca a mí. De acuerdo, me parece justo. ¿Cuál es tu pregunta? Preguntó Yoshiro. Tenía algunas ideas sobre lo que Kakashi preguntaría, y la mayoría incluían cosas relacionadas con el ataque del día del intercambio de prisioneros, pero Kakashi preguntó algo que hizo reflexionar a padre e hija. Si los clanes de sangre ganan, ¿qué pasará entonces? ¿Quién se convertirá en el Mizukage o lucharán entre ustedes para elegir a uno? Estoy seguro de que todos los líderes de clan anhelan ese puesto, especialmente Rico. Murmuró Yoshiro mientras pensaba en lo que Kakashi acababa de decir. Acababa de señalar algo muy importante que Yoshiro había pasado por alto. La hoja oculta apoyará al próximo Mizukage del clan de sangre, y si resulta que la hoja oculta ve a Rico o a alguien más con más posibilidades de convertirse en el próximo Mizukage, entonces le brindarán apoyo e incluso le ayudarán a consolidar su posición. Y ayudar y consolidar otro clan de linaje podría significar que si Rico ve a Yoshiro o Mei como una amenaza, podría pedirles a los shinobis de la hoja que los eliminen como precio de la alianza. Yoshiro no creía que el propio Kakashi hiciera preguntas tan complejas. Realmente no pensé en el conflicto interno si ganábamos esta guerra contra la facción Mizukage. Aunque la pregunta de Kakashi me subió la presión, estoy seguro de que Rico y Asangi son lo suficientemente sensatas como para no hacer algo tan estúpido. No puedo caer en la red de Kakashi así. Lo subestimé por completo. Está un paso por delante de su propio padre. El colmillo blanco era fuerte, pero su hijo es fuerte e inteligente. Los pensamientos seguían dando vueltas en la mente de Yoshiro hasta que se decidió y dijo, estoy seguro de que los demás líderes de clan son tan sensatos como yo y no harán nada que debilite aún más la niebla oculta. Así que, para responder a tu pregunta no hemos pensado en nadie que se convierta en el Mizukage si ganamos la guerra, pero no tomaremos una decisión hasta que los 4 estemos satisfechos. Kakashi asintió, se levantó y dijo, esa es una buena respuesta temporal, pero necesitas pensarlo mejor. Me despido. Kakashi dijo, y justo cuando se giraba para volver al edificio, se detuvo, miró a Yoshiro y dijo, como la guerra está tan cerca, no creo que sea un buen momento para darte esto.
Kakashi dijo mientras sacaba 2 pergaminos de almacenamiento de su chaleco antibalas y se los entregaba a Yoshiro. ¿Qué son estos?, preguntó Yoshiro. Podía ver que eran pergaminos de almacenamiento, pero no sabía qué contenían, pues aún no le habían pedido nada a la hoja oculta sobre esas compensaciones. Hay cosas que necesitas más de lo que crees. Te esperan días difíciles, señor Yoshiro, ahora me despido, dijo Kakashi y su cuerpo desapareció. Mei tomó uno de los pergaminos en su mano y preguntó, ¿la hoja oculta envió suministros de comida y medicinas para nosotros? Primero vayamos a la mansión y luego hablemos de ello, dijo Yoshiro, y tanto él como Mei desaparecieron. Cuando ambos desaparecieron del tejado, Kakashi reapareció. No regresó a su habitación, sino que se escondió en algún lugar para ver si decían algo después de que se fuera. Pero parece que Yoshiro sabía que algo así sucedería, así que no habló de nada con Mei y corrió a su mansión con ella. Kakashi miró en dirección a la facción Mizukage y dijo, lo siento, Yami, por traicionarte de esta manera, pero ya no puedo confiar completamente en ti. No después de saber que Pakun te olió a ti y a Sabusa en la misma persona. Kakashi desapareció del techo después de decir eso. Mansión Terumi. Yoshiro acababa de volver de reunirse con Kakashi y se dirigía a la sala de reuniones subterránea. Mei lo seguía ahí, al ver a su padre tan apurado, le preguntó, padre, pareces preocupado por algo. ¿Y por qué vamos a la sala de reuniones subterránea? ¿Necesitas que convoque una reunión de emergencia? Yoshiro, ya apresurado, negó con la cabeza y dijo, no, sé algo con certeza, pero no puedo decírselo sin pruebas, y estoy seguro de que ni siquiera me creerán. Ni yo mismo me lo creo. Este encuentro con Kakashi resultó ser mucho más importante de lo que pensaba. Padre, creo que exageras. Personalmente, no consideré grave ninguna de sus palabras. Sí, estoy de acuerdo en que no priorizó la vida del niño, pero entiendo que es solo un civil, así que hay un límite a la importancia que se le puede dar, dijo Mei, y para cuando terminó de hablar, ya habían llegado a la sala de reuniones subterránea. Al abrir la puerta de la habitación, vieron a los 4 hermanos Terumi, junto con el anciano Wu, Enko y Ao, de pie a un lado. Al ver entrar a Yoshiro y Mei, Ao se adelantó y preguntó, señor Yoshiro, no sabía que había una reunión programada para hoy. El anciano Wu y yo estábamos explicando a Santo y a los demás lo que debían hacer el día del intercambio de prisioneros. No, no hay ninguna reunión planeada. Necesitaba un lugar seguro para abrirlos, dijo Yoshiro mientras sacaba los 2 pergaminos de almacenamiento de su bolsillo. Ao y los demás estaban a punto de preguntar qué contenía el pergamino cuando Mei decidió ir al grupo y explicarles todo lo sucedido en los últimos 15 o 20 minutos. Se limitó a explicarlo en pocas frases y, para cuando terminó, Yoshiro había vaciado el contenido del primer pergamino. Al instante, más de la mitad de la habitación se llenó de cajas y cajas de armas. Eran las mismas armas que Yami había robado de la base de piedra oculta de tamaño mediano y se las había dado a Kakashi. Dios mío. ¿Son todas armas? Toru se emocionó al ver tantas armas. Fue una sorpresa para todos, ya que todas parecían de primera calidad. Ao se acercó a una de las cajas y la abrió. Vio una caja llena de kunais y tomó uno para comprobar su calidad. Tras observarla unos segundos, se giró hacia Yoshiro y Mei y dijo, señor Yoshiro, estas no parecen armas locales de una de las 5 grandes aldeas. Yoshiro pensó que cualquiera de estas armas provendría de la hoja oculta. Tomó también un kunai y dijo, tienes razón. Estas armas son de la Tierra del Hierro. Pero he oído que son demasiado caras y que las aldeas las usan solo como principal arma de combate, dijo Enko. Miraba las otras cajas cerradas. Padre, ¿crees que Kakashi Atake cometió un error al dárnoslas? Y pareces más asustado que antes, dijo Mei. Pensó que conseguir armas tan buenas le alegraría el ánimo a su padre, pero ahora estaba más de mal humor. Le dijiste a Kakashi Atake que atacaríamos a la facción Mizukage antes de que terminara el intercambio de prisioneros, pero Kakashi ni siquiera te detuvo ni te habló del bienestar del niño. ¿Te sorprende?, preguntó el anciano Wu. Entendió lo que Yoshiro pensaba, así que decidió ser sincero al respecto. No podemos dejar que ese niño muera. Intentaremos rescatarlo junto con los shinobis de la hoja oculta, ¿verdad?, preguntó Kana. Ya no se estaba emocionando como antes, pero la preocupación se reflejaba claramente en su rostro. Le dije a Mei que planeara algo así con los shinobis de la hoja oculta, pero no creo que sea necesario ahora. El quinto Hokage nos envió una carta sobre la captura de Hideki y los gemelos, pero ¿cómo lo supo?
Como todos sabemos, los demás espías que trabajaban para Hideki no tenían ni idea de que Hideki había sido capturado, así que ¿cómo iban a pedir ayuda a Kakashi y a los demás? Esto significa, decía Yoshiro cuando Mei terminó la frase. Eso significa que, además de los espías que conocemos, hay alguien que lo sabe todo y que maneja los hilos. Pero alguien lo suficientemente poderoso e influyente como para permanecer en la sombra durante tanto tiempo y que la propia Hokage haya tomado medidas al respecto, preguntó Mei. Yoshiro asintió y dijo, sí, alguien ha estado jugando con todos nosotros. Al principio, cuando llegaron Kakashi y los demás, pensé que el niño tenía alguna identidad especial, como el hijo de un gran comerciante o una conexión con el daimyo del fuego, pero desde que llegaron los shinobis de la hoja, no mencionaron nada sobre él. ¿Estás diciendo que ya no les importa el niño? Preguntó Kana. No quería ver otro sacrificio por las grandes aldeas. Yoshiro negó con la cabeza y dijo, es como si no quisieran hablar del niño. No puedo asegurar nada. Aoyenko, quiero que vayan a las mansiones de los otros líderes de clan y les pregunten si tienen alguna información sobre el niño. Por lo que sé, el anciano ya debe haber empezado a investigar los antecedentes de todos los involucrados en esto. Aoyenko sabían la urgencia, así que, sin preguntar nada, simplemente se marcharon. Yoshiro miró a Santo y le dijo, Santo, quiero que tú y tus hermanos documenten todo tipo de armas en estas cajas y también en este otro pergamino. Estoy seguro de que este también está lleno de armas. El anciano por favor, supervíselos y avíseme si hay algo que les llame la atención sobre estas armas. Toru y Mana no entendían por qué las cosas eran tan complicadas, pero decidieron centrarse en la tarea que Yoshiro les acababa de encomendar. Querían ayudar en todo lo posible. Sabían que si se criaban en una de las 5 grandes aldeas, sin duda serían más fuertes que ahora y se verían involucrados en el conflicto directo. Podían sentir que algunos de los genins de la hoja que habían llegado eran igual de fuertes que ellos, o incluso más fuertes en algunos casos. El anciano hizo una leve reverencia y dijo, Señor Yoshiro, me aseguraré de que todo esté documentado correctamente y que no se pierda ni una sola pieza de metal. Yoshiro asintió y dijo, tengo muchas ideas dando vueltas en la cabeza, pero no puedo decir nada hasta estar seguro. Por ahora, redobla los preparativos, Mei. Kakashi ya nos ha indicado que la pelea será mucho más dura de lo que creemos, y no es la primera vez que insinúa algo así, que significa que saben algo que nosotros desconocemos. Mei asintió y dijo, Padre, no tenemos tiempo para averiguar qué saben, así que solo podemos prepararnos para lo peor. Estoy segura de que la facción Mizukage se ha dado cuenta de que han perdido a la mitad del escuadrón de sangre. Deben estar alborotados. Mei sonrió con suficiencia. Y tal como dijo Mei, el edificio Mizukage estaba realmente alborotado en este momento. Edificio Mizukage, al mismo tiempo. ¿Qué quieres decir con que desapareció? Se oyeron gritos dentro de la oficina de Moji. Señor Moji, no sé cómo decirlo, pero no puedo con Ari ni con nadie que haya ido con él a ningún lado, dijo un shinobi de la niebla que estaba frente a Moji. ¿Cómo pueden 16 personas fuertes desaparecer así de la faz de la tierra? Preguntó Moji. Tenía los ojos abiertos de rabia y arañaba la silla de madera con los dedos, haciéndoles crujir un poco. ¿Has comprobado la ubicación del punto de encuentro que te di? El shinobi asintió y dijo sí, y fuimos allí hace unos minutos, está completamente teñido de sangre pero ni siquiera hay un solo cadáver. ¿Y crees que la sangre pertenece a los miembros del escuadrón de sangre y a Agi? Preguntó Moji. Esta es la única conclusión a la que puedo llegar. Si no, ¿cómo puedo explicar la desaparición de todos? Dijo el hombre con cierta vacilación. Moji se levantó de repente y lo sujetó por el cuello. Lo empujó contra la pared y dijo, ¿crees que son tan débiles como tú y tus hombres? Quiero que dejes de pensar y los busques por toda la facción. No puedo permitirme que desaparezca mientras nos encaminamos hacia un conflicto con los clanes de sangre. El shinobi asintió apresuradamente y al ver esto Moji lo empujó a un lado y estaba a punto de regañarlo más cuando la puerta de su oficina se abrió. Escuché que algunos de los tuyos desaparecieron, señor Moji. El sacerdote Ji entró en la oficina sonriendo. Espero que sepas con quién estás hablando. Que yo recuerde, soy el próximo Mizukage y tú eres un perro de Jir, dijo Moji mientras miraba al sacerdote Ji. Le pido disculpas si se sintió ofendido por este Lord Moji. Nunca fue mi intención burlarme de usted ni nada por el estilo. Simplemente me preocupaba su bienestar. No quería que ocurriera nada grave unos días antes del conflicto, dijo Ji con una expresión descarada. ¿Qué te trajo aquí y por qué no pediste permiso antes de venir? Preguntó Moji, a lo que Ji respondió.
Todos afuera están ocupados buscando a los desaparecidos. Sentí curiosidad, así que entré. Señor Moji, puede confiar en nosotros y pedirnos ayuda para encontrar a su gente. Moji no quería compartir ninguna información con Ji y no quería deberle ningún favor, así que dijo, no, no es necesario. No es tan importante. Dime por qué viniste aquí en primer lugar. Oh, sí, dijo Ji, levantando las cejas y sentándose en el sofá cercano. Nos preguntábamos si podrías prestarme algunos de tus shinobis débiles. Quiero aumentar su fuerza. ¿Me preguntas esto 2 días antes de que empiece la pelea? Preguntó Moji con cara de confusión. Se preguntaba por qué Ji no lo había dicho durante tantos meses y ahora, de repente, quería fortalecer a sus hombres más débiles. Eso es porque no pensamos que llegaría a esto, pero con tantas cosas sucediendo tras bambalinas, creo que más vale prevenir que curar. No necesito mucha gente, ya que con 15 o 20 bastaría. Es decir, depende de cada uno si quiere correr riesgos no deseados el día del conflicto, dijo Ji. Moji sabía que el sacerdote Ji lo estaba atrayendo con esas palabras, pero no le importaba mucho su gente. Todos eran herramientas para él, y los débiles de su facción eran una carga, así que le costaba prestarle 20 de ellos. Haga lo que haga Ji, incluso si 10 de ellos salen fortalecidos, el sacrificio vale la pena. De acuerdo, enviaré a 20 de mis hombres a tu base en unas horas. Pero espero que los resultados sean buenos, o si no, ni siquiera Hiro podrá salvarte, dijo Moji en tono amenazante. No le gustaba que Ji le hablara con tanta naturalidad. Sí, señor Moji, no se preocupe. Le traeré buenos informes, dijo Ji y salió de la oficina. El hombre a quien Moji le había encomendado encontrar a Ari y a los demás estuvo dentro de la oficina todo el tiempo. Moji lo miró y dijo, dale la tarea de encontrar a Ari y a alguien más. Ve y consigue 20 shinobi débiles de nuestra facción. Recuerda que ser débil no es el único requisito, todos deben tener un odio puro por los clanes de linaje, así que elígelos con cuidado. Si la fuerza de la persona equivocada aumenta y huye con esa zorra de Mei y su gente, entonces habría cavado mi propia tumba. El hombre se sintió aliviado al saber que ya no necesitaba encontrar a Ari ni a los demás shinobis. Ahora solo tenía que encontrar a los débiles que creían en lo mismo que los Moji y que eran tan crueles por naturaleza como para matar a un niño del clan de sangre. Como también había muchos criminales en la facción Mizukage, no fue difícil encontrar a algún shinobi que hubiera cometido ciertos crímenes en la facción de sangre. Ji, que acababa de salir del edificio Mizukage, se subió a un carruaje que estaba justo enfrente. Al subir, le dijo a un guardia sentado delante, llévanos a la base del señor Hir. Luego se sentó en el carruaje, acompañado de una figura encapuchada. Al arrancar el carruaje, nadie dijo nada hasta que Yi miró a la figura encapuchada y dijo, mañana traeré a 20 personas de Moji. Asegúrate de que los corazones de demonio estén listos. La figura encapuchada dudó un momento y dijo, ¿está seguro, sacerdote Ji? Todos los corazones demoníacos están dañados. Trasplantarlos les daría poder, pero son una bomba de tiempo. Ji sonrió con suficiencia al oír eso y dijo, lo sé, por eso le dije que enviara a sus shinobis débiles. Y no me importa que se conviertan en una bomba de tiempo, siempre y cuando yo decida cuándo y dónde pueden explotar. No nos importa quién gane la pelea entre ambas facciones, siempre y cuando se logre nuestro objetivo, y eso solo sucederá si hay una guerra total entre las dos facciones. Sí, será la piedra angular de nuestro culto a Hasin. El señor Hasin nos dará más fuerza después de eso, dijo la figura encapuchada con entusiasmo. Ji pudo ver fácilmente la sed de poder en los ojos de los encapuchados. Mansión Terumi, 2 días después. Era muy temprano por la mañana, pero al ver la finca Terumi nadie lo adivinaría, pues todos ya estaban despiertos. Toda la finca había estado ocupada durante los últimos días con los preparativos de guerra, y hoy era el día de la guerra. Tenían que darlo todo o, de lo contrario, Moji y su gente los masacrarían. No sería erróneo decir que la mayoría de los miembros de todos los clanes de linaje no habían dormido en toda la noche. Yoshiro Terumi estaba sentado en su habitación preparándose para el intercambio de prisioneros, programado para 5 horas después. Durante los últimos 2 días, se había devanado los sesos pensando en lo que se estaba perdiendo, pero no podía. Siempre sentía que algo andaba mal y sabía que el anciano también estaba de acuerdo, pero ninguno de ellos podía identificarlo. Mientras llevaba puesto su chaleco antibalas, llamaron a la puerta. Yoshiro no tenía ninguna reunión programada hoy y nadie lo molestaría en un día tan importante. Sin mirar a la puerta, preguntó, ¿quién es? Una voz vino del otro lado que decía,
Señor Yoshiro, soy yo, Ao. Yoshiro asintió y abrió la puerta. Al abrirse, vio un pergamino en la mano de Ao. Vio la insignia del clan del anciano en él. Yoshiro lo recogió rápidamente y dijo: que todos los que estaban en la sala de reuniones subterránea vengan a mi estudio inmediatamente. Yoshiro decidió llamar a todos los que habían visto esas armas ese día a su estudio, donde le gusta leer. Yoshiro le pidió a Mei que le enviara uno de esos kunais al anciano junto con una lista de preguntas. Las preguntas se referían a la verificación de antecedentes de todos los involucrados, incluyendo a Yuta, y también a dónde se entregaron esas armas, así como a alguna noticia sobre el escuadrón de sangre. Estaba seguro de que el anciano debía haber encontrado alguna respuesta. De lo contrario, no se molestaría en enviar un pergamino. En los siguientes 2 minutos, todos llegaron a la sala de estudio. Al ver a la gente alrededor, Yoshiro se aclaró la garganta y dijo: sé que están ocupados con los preparativos, pero quería que todos los que vieron el arma estuvieran aquí. También podría haber espías en nuestra facción. Ya sea de Leaz, de Moji o incluso de la piedra oculta. Confío en todos los presentes en esta sala, así que los llamé en cuanto recibí el informe del anciano. Yoshiro sabía que si el informe no era bueno, podría causar un duro golpe a la moral de todos, pero aún así esperaba lo mejor. Abrió la carta y empezó a leerla solo. Tras leerla unos segundos, miró a la gente que rodeaba su estudio y dijo: las armas fueron entregadas a la piedra oculta por el país del hierro. ¿Eso significa que son las mismas armas que se rumorea que robó el demonio Genjutsu? Preguntó Enko, a lo que Yoshiro asintió. ¿Cómo las consiguió Kakashi Atake? Preguntó Ao, a lo que Yoshiro respondió: supongo que el objetivo de la reunión de ese día en la costa era entregar estas armas a los shinobis de la hoja oculta, algo que el demonio del Genjutsu logró hacer de alguna manera, incluso cuando los teníamos bajo vigilancia. Esto es un verdadero embrollo, padre, pero nada de esto parece ser malo para nosotros. Creo que le dimos demasiadas vueltas a las cosas, sobre todo yo, cuando dije que alguien estaba moviendo los hilos. Mei rió entre dientes. Se sintió aliviada de que no hubiera ninguna traición en todo esto. De hecho, las acciones del demonio Genjutsu siempre han favorecido a la facción del linaje. Yoshiro negó con la cabeza mientras su expresión se tornaba seria y dijo: ahí es donde te equivocas, Mei. No pensamos demasiado, pero subestimamos muchas cosas. La última parte del informe habla del prisionero que todos vamos a liberar. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.